Muchas personas tienen su casa ya pagada y quieren seguir invirtiendo, no tienen idea cómo hacerlo. Muchas veces sus agentes de bienes raíces que les ayudaron a comprar esa primera casa o las personas que les ayudaron a conseguir el préstamo para esa primera casa tampoco saben cómo hacerlo porque no son especialistas en inversiones. De eso vamos a hablar hoy, del patito feo de los préstamos, el DSCR, en inglés DSCR, Debt Service Coverage Ratio, que es el préstamo que puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Depende de quién te ayude a hacer este préstamo. Depende si el equipo de trabajo con el cual tú estás trabajando realmente entiende este préstamo o no. Porque no se trata de conocer las siglas. Muchas personas conocen estas siglas, saben que el préstamo es para inversiones, saben que no se necesitan impuestos, saben que no se necesita capital para iniciarlo si tienes tu primera casa, tienen una idea general de cómo funciona, lo han visto porque la mecánica es muy sencilla. Pero recuerda que en los negocios como en la vida, el 70% del éxito es la mentalidad y el 30% es la mecánica. Pero esa mecánica ni siquiera la entienden, así como no entienden a veces que el éxito es una elección. Vamos a empezar desde el principio. El préstamo DSCR no necesita que compruebes ningún tipo de ingresos o de impuestos porque se aprueba con base en el potencial de renta de la propiedad. Es decir, lo que el evaluador determine que es el potencial de renta de esa propiedad, digamos $2,000, debe ser igual o mayor que los gastos de esa propiedad. Los gastos de esa propiedad que solo van a incluir 5 conceptos, no más, solo 5. El pago a capital del préstamo, los intereses de ese préstamo, los impuestos anuales de la propiedad, el seguro de daños de la propiedad y el quinto, que yo espero que tu inversión no lo incluya, el pago mensual por asociación. El pago mensual por asociación para ti como inversionista es un lastre. Es algo que tú no quieres ver, es algo que yo idealmente te aconsejaría que no sea parte de tu inversión. Sin embargo, muchas veces cuando tú vas a querer invertir en una propiedad, la estás pensando realmente como una segunda casa, como un lugar para vacacionar, que quieres al mismo tiempo rentar por Airbnb. Y cuando haces esa mezcla de negocios con placer, ahí es donde entra este elemento de la asociación, porque tú quieres una casa bonita y esta casa bonita muchas veces te va a venir con ese pago obligatorio de asociación y eso te va a provocar que la rentabilidad de tu propiedad, de tu negocio, sea menor. Es decir, esa casa bonita que tú quieres disfrutar te va a costar. Pero aquí es donde muchos ya se quedan. Hasta aquí llega el entendimiento del préstamo. Y cuando digo que hasta aquí llega, no me refiero a los compradores, sino a los vendedores de casas y a los generadores de hipotecas que no conocen el trasfondo de los números, de las finanzas, que no tienen ninguna preparación en finanzas, estudiaron mucho, lograron su licencia, que por cierto es complicado obtenerla. Yo tengo esa licencia para generar hipotecas, pero no tienen una experiencia en finanzas y tampoco saben de finanzas. Yo trabajé más de 20 años para empresas transnacionales en el mundo corporativo en diferentes países y esto me permitió tener un acceso directo a los números de grandes empresas. No te estoy hablando de una casa de $1,000,000, de una casa de $500,000. Yo personalmente he tenido acceso y responsabilidad sobre millones de dólares al mes en empresas que manejan decenas, cientos o miles de millones de dólares. Sí, efectivamente, he trabajado en empresas gigantes, en algunas de las empresas más grandes del mundo. Y esa es la experiencia que traigo hoy para ti.
Te decía que el préstamo de SSR apenas empieza cuando entiendes este concepto, porque quienes lo promueven no saben que el manejo de este número, el manejo de este cociente, es el término correcto. Le dicen ratio en inglés, se escribe ratio. Esto no es un radio en español es un aparato pequeño que ya no existe, por cierto, para escuchar música y noticias. Ese es un radio en español. Así que si alguien te habla del préstamo de SSR y te habla del radio de 1%, tal vez quieras salir corriendo de ahí porque esa persona no tiene muy claros los conceptos y muy probablemente no tenga una educación financiera profunda y real. No sabe lo que está diciendo, simplemente está repitiendo lo que escuchó o lo que leyó, medio entiende inglés, medio entiende español y en esa confusión ya no sabe si te está hablando en inglés o te está hablando en español y al final de cuentas ni él mismo se entiende. Este cociente que debe ser de 1, en el ejemplo que hablábamos, $2,000 de ingreso por renta igual a $2,000 de gastos, esos 5 que te nombré, no importa cuánto vas a gastar de luz, eso no se utiliza, no importa cuánto va a gastar esa casa de agua, de cable, esos números no se utilizan para tu préstamo. Aquí es donde entra la magia. Si ese número es $1 más alto los gastos que el ingreso, tu tasa de interés va a cambiar de una manera drástica. El día de ayer se cerró este negocio de una propiedad en Florida. Unos clientes míos son los inversionistas españoles, contentísimos porque lograron tener esa propiedad para sus hijos. Una propiedad con piscina bellísima en Florida. Entonces ellos empezaron, escucha esto, empezaron el trámite conmigo hace 2 años. Me empezaron a preguntar acerca de cómo podían hacer esta compra, qué necesitaban, si debían ser residentes, si se necesitaban impuestos. Ellos querían prepararse a fondo. Desde hace 2 años iniciaron su préstamo. Y bueno, en aquellos tiempos, hace 2 años, en esas primeras llamadas que tuvimos, videollamadas, ellos en España, yo en Florida, les expliqué que el préstamo más conveniente para ellos es un préstamo que no requería residencia. Por el contrario, tener residencia les iba a afectar porque entonces sí iban a tener que presentar declaración de impuestos, iban a tener que presentar ingresos, iban a tener que tener un empleo en Estados Unidos para poder comprar esa propiedad. Pero viviendo desde España, y esta es una pregunta que me hicieron recientemente, ¿se tiene alguna ventaja en tener la ciudadanía europea? No necesariamente es una ventaja tener la ciudadanía europea. Lo que sí es ventaja en este tipo de préstamos es no vivir en Estados Unidos. Y si eres de algunos de los países que tienen una relación complicada como en Estados Unidos, como Cuba, como Venezuela, y tienes la ciudadanía europea, en este caso sí va a ser un beneficio tener esa ciudadanía europea, porque con tu pasaporte europeo, en este caso español, estos inversionistas pudieron hacer su compra en Estados Unidos. Entonces hablamos hace 2 años, les dije, no se preocupen, no necesitan un número de impuestos, no necesitan pagar impuestos, no necesitan ningún tipo de residencia, solo necesitan su pasaporte y el capital para hacer la compra. Si tú quieres hacer esta compra, esta inversión desde Estados Unidos, lo puedes hacer de una manera similar. Si tú ya tienes una primera casa que tiene un capital acumulado de 100,000, de $200,000, ¿a qué me refiero con capital acumulado? Si tu casa vale 400 y tú debes 200, ahí hay un capital de $200,000 que es tuyo. Aunque tú no tengas dinero en el banco, aunque no tengas ahorros para hacer esta inversión, pero tienes el deseo de iniciarte en inversiones en Estados Unidos, tu primer paso sería obtener un préstamo. En algunos casos te va a convenir
liquidar ese préstamo de 200 que tienes y sacar uno nuevo que va a incluir ese de 200 más el nuevo. Vas a obtener los $100,000 que necesitas. Tu casa vale 400. Te vas con un cheque de 100,000 y sigues teniendo un valor guardado, acumulado, llámale como quieras, en tu casa de 100,000 adicionales, porque vale 400, dijimos en el ejemplo, y tú te fuiste con un cheque de 100 más 200 que debías, debes 300 y sigues teniendo otros 100,000 ahí guardaditos para utilizarlos después o simplemente como un ahorro para tu futuro. El día de mañana vendes esa casa cuando ya tus hijos se fueron, quieres comprar un apartamento pequeño, quieres deshacerte de esa casa, ya tienes ahí $100,000. Esa casa cuando la vendas en 5, en 10 años, probablemente va a valer $1,000,000. Vas a tener mucho más de lo que tienes hoy. Por eso los bienes raíces son una maravilla, porque aunque no hagas nada, y no tienes que hacer nada más que vivir, aunque no hagas nada, tú vas a seguir ganando con el tiempo. Por eso puede ser una estrategia muy inteligente para ti sacar ese préstamo, endeudarte para comprar una segunda propiedad de renta con este préstamo de SCR que no te va a pedir impuestos, no te va a pedir ingreso. Si tú vas a empezar sin dinero, si tú estás empezando sin dinero y vas a sacar este préstamo de 100,000 en la primera casa, aquí sí vas a necesitar proporcionar ingresos, comprobantes de ingresos que soporten el pago de los 200 que aún debes en la casa, más los 100 adicionales que vas a sacar. Ahí sí necesitas comprobar. Pero una vez que tienes el cheque de 100,000 en la mano para comprar la segunda propiedad, no te van a pedir nuevamente comprobantes. No los vas a necesitar. Tú ya tienes los 100,000 y este es el caso de los inversionistas extranjeros a los cuales desde la primera vez, y esta es otra ventaja importante, hay dos ventajas grandes de comprar como extranjero en realidad en Estados Unidos. La primera, que no te van a pedir como extranjero un puntaje de crédito. Obviamente ni de Estados Unidos porque no vives aquí, ni tampoco de tu país. Únicamente necesitas tu pasaporte vigente, tu visa vigente, si el país en el que tú vives se requiere visa. Desde Latinoamérica normalmente se te va a pedir visa para entrar a Estados Unidos, pero desde Europa es al revés, normalmente no vas a necesitar visa, así que solo con tu pasaporte vigente y con el dinero para la inversión de un 25 a un 35% debes pensar. Y aquí toma muy en cuenta que en diferentes canales o diferentes personas te van a decir que es el 20, que es el 25, que es el 30 y de manera natural tú vas a decir yo me voy a ir con el que me está pidiendo menos. Esto varía de estado a estado y de momento a momento. Así que esa persona que te puede estar diciendo que es el 20%, que lo hagas con ellos porque con ellos es más bajo, es el 20%, en realidad no saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo o te quieren engañar, porque este número no es fijo. Varía dependiendo del lugar y varía dependiendo del momento. Sin embargo, es un buen número para que te des idea de en dónde estás parado, de cuánto vas a necesitar, de un 25 a un 35%. Esto traducido en dólares, más o menos a partir de $120,000 el día de hoy, ya te puedes comprar una propiedad en Estados Unidos como inversionista extranjero. Si tú vives en Estados Unidos, probablemente puedes invertir desde $80,000, ya puedes acceder a este tipo de préstamo. Este tipo de préstamo es únicamente para casas que ya están construidas, porque el evaluador va a llegar y va a decir, esta casa tiene un potencial de renta mensual de 1,000, de 1,500, de 2,000, de 3,000, porque la está viendo y la está comparando con otras casas en la zona. Este préstamo no sirve, este préstamo no se utiliza para personas que quieren empezar en bienes raíces, para personas que quieren comprar una casa para repararla y después rentarla. Este préstamo no sirve para eso, porque una casa vieja, maltratada, con problemas, no está lista para ser
arrendada. Este préstamo no sirve para esos objetivos. Hay otros objetivos. Yo personalmente tengo convenio con más de 200 bancos en Estados Unidos y tengo acceso, sí, a todo tipo de préstamos. Hay personas que quieren comprar para un terreno, hay personas que quieren comprar una propiedad de 3 unidades, de 4 unidades, de 20 unidades. Tengo bancos que su préstamo mínimo, escucha esto, es de 5 millones de dólares. Hay otros que su préstamo mínimo son 20 millones de dólares. Pero, como ya te estarás imaginando, para los que somos comunes y corrientes, algunos más corrientes que comunes, el préstamo que vamos a necesitar es de 200,000, de 300,000, de 600,000 dólares, que es lo que valen las propiedades por lo general en Estados Unidos. Este coeficiente de SCR de 1, tu número mágico es 1. Algunos bancos cometen el error de llamarle 1%, pero no es 1%, es 1. Los que saben de matemáticas saben que este 1 equivale a 100%. El significado de 100% es 1. Entonces, si tus gastos se pasan $1 de tus ingresos en esa propiedad de renta, tu tasa de interés puede subir hasta 1%. Esos clientes que platicaba de España es un caso real, por eso lo platico. Esto no es una oferta de préstamo, esto no es para que tú creas o pienses que va a funcionar en tu caso, ni tampoco creas a personas que te dicen o bancos que comparas los préstamos y dices, mira, este banco me ofrece el 8% y el otro me ofrece el 7%, me voy a ir con el del 7% y tú crees que el banco que te da el 7% es mucho mejor que el otro. Los préstamos hipotecarios no funcionan así. Deja de estar buscando y eligiendo tu préstamo con base en la tasa de interés, porque lo único que vas a lograr es que te van a hacer el engaño más grande del mundo. Esa persona que lo que te está diciendo es que te consigue una tasa de interés del 4%, del 5%, no sabe de finanzas, y si sabe de finanzas, sabe que te está engañando, porque las tasas de interés para todos los bancos son prácticamente las mismas. La diferencia real en costo, no en tasa de interés, en costo entre dos bancos va a ser mínima, de $5 al mes, de $10 al mes. Y yo sé que muchos están pensando en ese momento, Alberto, $10 al mes es mucho. Esas personas para las cuales $5 o $10 al mes es mucho, sigan buscando ese banco barato y se van a llevar una gran sorpresa, porque lo barato sale caro. $10 al mes efectivamente son buenos. Los queremos ahorrar. Yo los quisiera ahorrar, claro que sí, pero observando la tasa de interés no es la forma correcta de lograr ese ahorro. Si este cociente, este 1 famoso que tú buscas, este es el santo grial del préstamo de SCR, este número que tú quieres lograr, si al primer análisis, a la primera revisión de números, tú echas todos tus números en la licuadora y el número que te sale es menor a 1, tu tasa de interés va a ser mucho más alta. Esto fue lo que nos pasó con estos clientes de España. Tu tasa de interés inicial era del 8.75%. Hace 4 meses que iniciaron su proceso. Cuando empezamos a correr los números, yo descubro que este 8.75 se deriva de que nuestro número mágico de SCR era menor a 1. En ese momento yo hago un ajuste en los números. Esto es parte de lo que no cualquiera va a saber. Yo ajusto los números para que ese número mágico sea mayor a 1. Al ser mayor a 1, la tasa de interés baja a 8.5%. Y esto es una maravilla. Estamos hablando hace aproximadamente 3 meses. 4 meses, 8.75. Lo trabajé un poquito más, bajó a 8.5. Este proyecto tardó un poco más de lo normal es 30 días. Tardó un poquito más porque había un problema con la escritura, había un problema con el techo, los cuales es muy importante que tú sepas que si tú haces tu compra en efectivo, como mucha gente lo quiere hacer, dice, no, Alberto, yo tengo cash, yo tengo $500,000, Alberto, yo no necesito hipoteca.
Si estas personas hubieran comprado esa propiedad en efectivo, se las hubieran vendido con el techo dañado y muy probablemente se las hubieran vendido con el problema de la escritura, un problema ahí de una herencia que estaba sin resolver. Pero al involucrarse el banco, al entrar una hipoteca, al participar yo en esa operación, les dije desde un principio, señores, hagan y digan lo que quieran, si no arreglan ese techo, el banco no va a aprobar el crédito. Y en ese momento, los agentes que estaban encargados de vender la casa, ya te imaginarás, los que representan al vendedor, empezaron a decir que seguramente que yo no sabía lo que estaba haciendo, que porque ellos conocían a muchos lenders, les llaman ellos conocían a muchos lenders que no tendrían ningún problema en prestar dinero en esa situación. Afortunadamente, mis clientes que confiaban en mí también entraron en razón de que no debían comprar esa casa si no tenía el techo reparado y sencillamente mantuvieron la condición con los vendedores de que si no reparaban ese techo no iba a haber operación, y debido a eso fue que se tardaron 2 meses más en resolver el problema de la escritura y en resolver el problema del techo. Una vez que el techo estuvo reparado, se consigue el seguro de la propiedad. Entonces yo vuelvo a revisar los números, vuelvo a organizarlos. Esto es un proceso un poco largo, no los quiero aburrir ni pretendo hacerlos expertos en hipotecas, pero yo vuelvo a organizar el préstamo, vuelvo a organizar los números y la tasa de interés baja de 8.5, escucha esto, a 7.5%. De un 8.75 que empezamos, bajamos a 7.5%. Fue más de un punto porcentual, casi un punto y medio, que terminó esta familia de inversionistas pagando por su casa. No solo eso, nuevamente recibimos números de la casa de títulos, y este es otro tema importante para ti. Hay personas que creen que los costos de cierre los pone el banco y se van con un banco porque les dice costos de cierre más bajos. Señores, los costos de cierre no los define el banco. Por ley hay que presentarlos al cliente y por ley el banco, quien hace el préstamo, es el responsable de presentar esos números. Entonces, eso se ha confundido el día de hoy con comparar dos bancos con base en los costos de cierre. Pero los costos de cierre no los define el banco, salvo la no muy honrosa excepción de las casas nuevas, donde el vendedor de la casa nueva tiene a su banco que si ellos pagan los costos de cierre, eso es lo que dice la ley, ellos pueden poner los números que quieran. Lamentablemente muchas constructoras han utilizado esta posibilidad legal para engañar, es la palabra correcta, para engañar a los compradores, porque les dicen, mira, yo te pago los costos de cierre, pero tienes que usar mi banco. Y lo que hacen los expertos financieros de ese banco que representa a esa constructora de las casas nuevas es que simplemente le suben el precio de venta a la casa para decirte que te regalaron los costos de cierre, pero se los subieron a la casa, para decirte que te van a cobrar un interés más bajo porque se lo subieron a la casa. Entonces, una casa que si tú compras en efectivo te costaría $200,000, ellos te la venden financiada a través del banco con una tasa de interés fabulosa en $250,000. Todo esto tú no lo ves porque estás tan entusiasmado con esa casa nueva y estás tan entusiasmado de que te regalaron los costos de cierre, de que te dieron 2 puntos de descuento en la tasa de interés, que no ves que por la parte de atrás, que con la otra mano te están metiendo esos $50,000 de más en el precio de la casa. Salvo esta no muy honrosa excepción, los costos de cierre no los define el banco. Entonces, cuando estamos en el préstamo, estamos en la casa de los españoles, ¿recuerdas? Cuando estamos nuevamente en el préstamo, empieza a llegar la información del seguro, los costos de escritura, los costos de impuestos, y aquí nuestro número se vuelve a ir abajo de ese 1 objetivo. ¿Y qué pasa?
que se le disparan, escucha esto, en ese momento cuando vuelve a bajar, cuando nuestro número de SCR vuelve a ser menor a 1, el banco dice, señores, tenemos que reorganizar esto, la casa ya no están cuadrando los números, comprador me tienes que dar $7,000 adicionales. $7,000 adicionales porque nuevamente el número mágico ya no era 1 o mayor a 1. Si tú estás haciendo tu préstamo o si tú estás confiando en el vendedor de casas para que te dé toda la asesoría acerca del préstamo, ese vendedor de casas está demasiado lejos de este proceso para darse cuenta cómo lo puede resolver. No puede hacer nada. Aunque sepa cómo lo puede resolver, no puede hacer nada porque no está dentro del proceso. Y si el ejecutivo de crédito, la persona que te está haciendo el préstamo, no tiene este conocimiento profundo del sistema financiero, tampoco va a poder resolver este enredo y simplemente te va a decir, tienes que pagar $7,000 más porque el banco los está pidiendo. Eso que te acabo de decir sucede todos los días en los préstamos en Estados Unidos. Yo he visto miles de casos en mi vida acerca de préstamos hipotecarios y veo esto todo el tiempo, incluso en mis compras personales que he tenido un día antes del cierre, sucede esto, que me vienen con la noticia que tengo que pagar $4,000, $5,000 adicionales. Pero yo ya sé cómo funciona y yo le he tenido que decir a la persona que hace el préstamo para mí, porque por ley en Estados Unidos, yo al tener una licencia para hacer préstamos, yo no me puedo hacer un préstamo a mí mismo, tengo que contratar o buscar a alguien más, a esa persona que me está haciendo el préstamo para mi propia casa, para mi propia inversión. Yo le he tenido que decir, mira, haz tal y tal movimiento y reducimos ese costo. Pues efectivamente de esta manera a la familia española que compró su casa en Florida y recibieron las llaves el día de ayer, les ahorramos casi $8,000 por nuevamente organizar los números de la manera correcta. Esta organización de los números tiene que ver con el seguro de la casa, tiene que ver con los impuestos de la casa, tiene que ver con los costos de cierre. No tiene absolutamente nada que ver con el banco que yo utilicé para la compra, porque estas son regulaciones iguales para todos. No tiene nada que ver con las tasas de interés que maneja ese banco, no tiene nada que ver con las tasas de interés del mercado. Esto tiene que ver con la estrategia financiera y con el conocimiento profundo de finanzas que la persona que va a hacer el préstamo para ti tenga. Por eso ten mucho cuidado de no confiarle tu estrategia de préstamo al vendedor de casa. El papel del vendedor de la casa, del realtor, es muy importante, pero no es el préstamo. Y también ten mucho cuidado de a quién le vas a confiar el préstamo de tu casa. Porque no solo en el préstamo, sino en algunas otras áreas de los bienes raíces, el día de hoy, lamentablemente, esto no es nuevo además, hay muchos fraudes. Pero si tú quieres saber cuáles son los fraudes que hay en inversiones, cuáles son los fraudes que pueden suceder en bienes raíces, te invito a ver el siguiente video.